Hola chicos, muy buen día. Este es nuestro primer tema llamado Introducción al ejercicio terapéutico y el modelo modificado de la discapacidad. O sea, aquí vamos a platicar acerca de los conceptos principales para poder entender qué es el ejercicio y cómo se relaciona o cómo se puede relacionar con la fisioterapia y también su estrecha relación con el concepto que incluye la discapacidad. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Es analizar los conceptos básicos acerca de la actividad física y el ejercicio a través de la fisioterapia. También vamos a analizar estos conceptos de discapacidad. Ok chicos, entonces, antes que nada, pues quiero recordarles que según la APTA, ¿cuáles son las funciones de los fisioterapeutas? Recordemos que la APTA es la Asociación Americana de Fisioterapeutas. Entonces, ¿cuáles son, según la APTA, estas funciones principales? Ok, los fisios tienen que explorar a sus pacientes con alteraciones, limitaciones funcionales, discapacidad para poder determinar un diagnóstico funcional, cuál va a ser su pronóstico y cuál será la mejor intervención. También tenemos que aliviar las alteraciones y las limitaciones funcionales, elaborando y ejecutando y modificando intervenciones terapéuticas. 3. Prevenir lesiones, alteraciones, limitaciones funcionales y discapacidades. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo vamos a trabajar con personas que ya tengan una lesión o ya tengan una patología, no, nosotros también podemos prevenir la aparición de estas. Y 4. Ejercer asistencia, docencia e investigación. Muy importante, muchas veces se les olvida esta función de los fisioterapeutas, la importancia de la investigación. Desafortunadamente aquí en México no hay muchos fisios que se dediquen a la investigación, porque en general en México no hay tanto apoyo para la investigación, ¿no? Pero pues esperemos que poco a poco eso pueda ir cambiando y cada vez pueda haber muchísima más investigación, al menos en el área mexicana, ¿no? A nivel internacional, afortunadamente cada día salen más nuevos estudios, así que debemos de estar siempre lo más actualizados posibles. ¿Qué es el ejercicio terapéutico? Aquí yo les pido a ustedes que traten de mentalizarse para ustedes qué piensan que es el ejercicio terapéutico. Por definición, el ejercicio terapéutico es un servicio sanitario que ofrece la fisioterapia a pacientes y clientes, restablece y mejora el bienestar cardiopulmonar o musculoesquelético. También son técnicas de ejercicio de acuerdo a las necesidades del paciente. Chicos, yo creo que se los he dicho muchas veces y continúo diciéndoselos. El ejercicio terapéutico es la base de una buena intervención. Cada vez, mientras más estudios se hacen, más información sale acerca de que muchos medios pasivos, tratamientos pasivos, no son la mejor opción para la mayoría de las lesiones que nosotros vemos, pero que sí está demostrando la investigación que el ejercicio activo, el movimiento es lo que más beneficios nos puede proporcionar para los pacientes. Dale, este curso respecto al segundo punto, realmente en este curso vamos a estar más enfocados a todo el ejercicio terapéutico para mejorar el sistema musculoesquelético. No va a estar tan enfocado en el cardiopulmonar, ya que ese es un tema gigantesco. Pero si quieren, con mucho gusto les puedo proporcionar bibliografía para que ustedes puedan leer. Muy bien. Continuamos. ¿Cuáles son los objetivos del ejercicio terapéutico? Primero que nada, el objetivo de cualquier programa de ejercicio, al menos en rehabilitación, es conseguir movimientos y funcionalidad por parte del paciente de manera asintomática.
¿Qué voy a querer entonces? Mejorar el estado de salud físico y el bienestar, prevenir complicaciones. ¿Qué quiere decir esto? La importancia de los pacientes que se encuentran hospitalizados. Hay muchos pacientes que se someten a cirugías, es más, un tema que está en actual son los pacientes de COVID, que actualmente se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. Aquí en México casi no se acostumbra, pero en otros países como España, Japón, Inglaterra, Australia, ahí es muy común que los fisios trabajen, fisios especializados en este tipo de pacientes, están ahorita en estas áreas de COVID trabajando con los pacientes, ya que se ha demostrado que se ha reducido el tiempo de hospitalización de estas personas, ¿no? Mejorar o mantener el estado físico de personas sanas también, que era como lo que les mencionaba respecto a la prevención. Prevenir o reducir futuras alteraciones, pérdidas funcionales o discapacidades de cualquier persona. A lo mejor un paciente que ya tiene algún diagnóstico de alguna patología o alguna discapacidad o enfermedades tipo progresivas, que a lo mejor no podemos evitar que sigan avanzando, pero sí podemos ir manteniendo, disminuyendo, optimizando las capacidades de las personas. ¿Cuáles van a ser los métodos de intervención que comprende este ejercicio? Vamos a ver que hay bastantes destrezas funcionales, más adelante vamos a ir definiendo cada una, pero básicamente ¿cuáles son? Es la fuerza, la resistencia aeróbica y la capacidad cardiovascular, la movilidad y la flexibilidad, la integración de la postura y la movilidad, el poder también relajarse y la coordinación y el equilibrio. Todo esto es básico a la hora de desarrollar un programa de ejercicio, y también tenemos que conocer qué significa cada uno de estos. Ok, chicos, entonces, en el proceso de discapacidad, ¿por qué tenemos que entender esto? Siempre se los he dicho, a los pacientes no los podemos ver simplemente como una lesión, como una rodilla, un brazo, no. Nosotros tenemos que poder ver a una persona como un todo, ya que todo está relacionado en el cuerpo humano. Entonces, para eso hay que poder identificar algunos conceptos básicos que nos van a llevar a entender este proceso de discapacidad. ¿Cuáles son estos términos? Las deficiencias, las patologías, la limitación funcional. Todo esto en conjunto nos va a dar por resultado lo que es la discapacidad. Entonces, vamos a definir cada uno de estos términos. Primero que nada, la institución o la organización que se encargó de dar ese nombre, antes se llamaba la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, y se le conocía como CIDDM, pero ahora se le conoce como CIF, que se abrevió y lo pueden encontrar como la Clasificación Internacional de la Función. ¿Cuáles son los conceptos básicos que tenemos que conocer de esto? Son estos que se pueden observar aquí: enfermedad, deficiencia, limitación funcional, discapacidad y minusvalía. Vamos a explicar cada uno de ellos. La enfermedad va a ser este proceso patológico con una característica y una serie identificable de signos y síntomas. Esto se refiere a básicamente el diagnóstico médico. Por ejemplo, el paciente que ya venga con un diagnóstico que diga fractura de tal, o tiene osteoporosis, o tuvo infarto al miocardio. A eso se refiere este término de enfermedad. Ahora, la deficiencia, aquí es donde entramos nosotros ya como fisioterapeutas, porque al médico le compete el ámbito de la enfermedad. A nosotros nos va a competir el ámbito de la deficiencia, porque ese ya se va a referir a cualquier pérdida o anomalía de las estructuras o funciones psicológicas, fisiológicas y anatómicas. Les puse un ejemplo: la debilidad muscular
o que un paciente no complete un arco de movimiento, o que tenga poco equilibrio, inestabilidad. Esas ya son cuestiones que nosotros podemos identificar. Ahora, la limitación funcional. La limitación funcional es una limitación generada por una deficiencia, o sea, la limitación funcional es producto de la deficiencia, que no es discapacitadora, aunque interfiere en su función normal. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor sí lo puedo hacer, pero a lo mejor me duele o lo hago con trabajo, pero lo puedo hacer, ¿no? Estar de pie, caminar, manejar el auto, escribir. A lo mejor un paciente que tuvo una fractura en el hombro, pues a lo mejor le va a dificultar escribir, pero es que no lo pueda hacer, es simplemente como tiene esa lesión, pues en este momento no lo puede realizar como tal, ¿no? O una persona que tuvo un esguince en el tobillo y no puede caminar. Ahí podríamos decir que tiene una limitación funcional. Incluso la CIF aquí maneja grados para poder definirlo. O sea, hay limitaciones funcionales leves, moderadas, graves y totales. Así te lo dividen. El siguiente término es la discapacidad, que ya supone la incapacidad para realizar actividades de la vida diaria con normalidad. O sea, personas que por ejemplo se encuentran en silla de ruedas, que necesitan algún aparato para caminar y que ya intervienen en esta realización de las actividades de la vida diaria. Y la minusvalía. Este término es la desventaja social debido a una deficiencia o discapacidad que impide o limita a la persona en su trabajo o ámbitos personal o social. Por ejemplo, este término va más relacionado con todo lo que es lo social. Por ejemplo, la accesibilidad de las personas a libre tránsito, por ejemplo, las personas que se encuentran en silla de ruedas, que no todas las calles tienen este acceso, o sea, son accesibles para las personas, más cuestiones de infraestructura a lo mejor. Entonces, acá los términos que más nos van a importar, chicos, son la deficiencia y la limitación funcional. Estos dos términos son los más importantes que vamos a estar utilizando, porque como ya les dije, la deficiencia pues nos va a dar esa opción de poder identificar qué a lo mejor son estos signos o características del paciente, ¿no? Y la limitación funcional pues es la manera en la que nosotros podemos respaldar nuestro tratamiento, porque si bien nosotros no podemos hacer un diagnóstico médico, nosotros no podemos decir, sí señora tiene osteoporosis y le voy a hacer una receta médica, no podemos hacer eso, pero sí podemos emitir un diagnóstico funcional en base a lo que ya hemos observado. Un ejemplo podría ser, mi paciente tiene una limitación funcional moderada, secundario a un esguince de tobillo derecho, un esguince de segundo grado en el tobillo derecho. Ese ya es nuestro diagnóstico funcional. El modelo modificado de la discapacidad en base a lo que ya explicamos, entonces, como ya conocemos estas definiciones, para que nosotros podamos llegar a este diagnóstico funcional, entonces recordemos cuáles son los que tenemos que tener en cuenta. Primero que nada, pues la patología. Esa patología ya dijimos que el encargado de brindar esa información es el médico, ya que es el diagnóstico médico, la enfermedad. Donde nosotros nos compete son las disfunciones. Como lo dice su nombre, una disfunción es cualquier alteración de la función, pero hay tres tipos de disfunciones. Existen las disfunciones fisiológicas, anatómicas y psicológicas. Una disfunción fisiológica es todo lo que afecte, pues valga la redundancia, las funciones fisiológicas.
Eso puede ser la debilidad muscular, que una persona tenga hipomovilidad o hipermovilidad, o sea, poco movimiento, mucho movimiento, falta de coordinación, inestabilidad. A eso van referidos las disfunciones fisiológicas. Las disfunciones anatómicas ya son cuestiones relacionadas con las estructuras corporales, como por ejemplo si nosotros observamos que un paciente tiene rodillas en valgo o una escoliosis o el tobillo, el calcáneo lo tiene en varo, ya son cuestiones estructurales. Y la disfunción psicológica, esa no nos compete tanto a nosotros, porque nosotros no trabajamos directamente con eso, pero tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, si nosotros identificamos que nuestro paciente está atravesando un cuadro depresivo o padece de ansiedad o algún problema de salud mental, pues eso nosotros también tenemos la obligación de identificarlo, ya que eso puede afectar muchísimo, pero mucho, mucho, mucho nuestro tratamiento, ¿va? Los factores de riesgo. Esos factores de riesgo también es importante que los identifiquemos. Así como les explicaba hace ratito con la disfunción psicológica, que también tenemos que identificar estos procesos, ya que nos pueden afectar. ¿Qué otros factores de riesgo podemos encontrar? La edad de nuestro paciente, su situación socioeconómica, dónde vive la persona, vive muy lejos de nuestro centro de trabajo, donde él vive es accesible para su situación, a lo mejor si está atravesando un proceso de discapacidad, a lo mejor en su comunidad esta persona sus calles no son accesibles. Estos son un ejemplo de factores de riesgo que podemos encontrar. Una vez definiendo todo esto, pues ya podemos establecer cuáles son las limitaciones funcionales, la discapacidad y la calidad de vida de esta persona. Aquí sí les voy a encargar una tarea, chicos, donde me van a tener que identificar estos 3 primeros puntos. ¿Cómo vamos a saber si realmente nuestro ejercicio terapéutico es eficaz? Primero que nada tenemos que conocer los principios y los efectos del ejercicio sobre el cuerpo humano. Tenemos que saber realizar una correcta evaluación a nuestros pacientes, conocer la anatomía y la biomecánica del área, y realmente no solo del área, porque ya dijimos que todo se conecta. O sea, aunque el paciente venga por alguna patología o alguna lesión en la rodilla, nosotros tenemos que saber cómo se comporta el tobillo respecto a ella, la cadera, la columna. Tenemos que conocer cómo se relacionan todas estas, comprender el estado de la lesión, la enfermedad o procedimiento quirúrgico, muy importante, cómo es el mecanismo de la lesión, cuáles son estos pasos para que se pueda reparar una lesión. O si es una enfermedad que nosotros no conocemos, pues nuestro deber es leer acerca de ella, y también conocer los distintos procedimientos quirúrgicos, ¿no? Si nosotros nos vamos a dedicar o nos vamos a encontrar trabajando en un área ortopédica, pues tenemos que conocer esos distintos abordajes quirúrgicos, ya que puede que sea una misma lesión, pero fue tratada. Un ejemplo claro es las cirugías de ligamento cruzado anterior, que es una lesión muy común en deportistas. Esa lesión tiene distintos tipos de abordaje quirúrgicos, así que dependiendo del abordaje que el cirujano haya realizado, entonces voy a poder establecer mi protocolo de rehabilitación. Y las precauciones que hay que tener en cuenta con los pacientes, retomando igual dependiendo de su edad, de la edad de la persona, su estado físico y la salud general. Ahora, ¿cuáles van a ser los pasos para todo un proceso terapéutico? Lo primero que nada es evaluar las necesidades. Aquí vamos realmente, en este apartado va a entrar todo lo que es la evaluación. Después, ya una vez que hayamos evaluado a nuestro paciente, vamos a desarrollar un plan, o sea, a elegir las técnicas que nosotros
creamos que son más convenientes para nuestro paciente. En base a eso, ejecutamos el plan, o sea, ya aplicamos todas estas intervenciones. Y por último, evaluamos el plan. ¿Qué sucede si cuando yo evalúo mi plan, a lo mejor no logré alcanzar todos mis objetivos, o se da una situación de ese tipo? ¿Qué tengo que hacer entonces? Regresarme al principio. Tengo que volver a evaluar y volver a desarrollar todos estos pasos. Vamos a examinar uno por uno de estos de manera rápida. Primero que nada, evaluar necesidades. Como les había dicho, aquí más que nada es la evaluación a nuestro paciente. Primero que nada, la anamnesis, que es las preguntas que nosotros les vamos a hacer a las personas, cómo son sus síntomas, si conoce el mecanismo en cómo se lesionó, cuáles son sus antecedentes y la salud general. La evaluación clínica, o sea, ya vamos a determinar qué limitaciones funcionales, la inspección y la provocación. O sea, realmente aquí va a ser toda esta evaluación en la que nosotros vamos a poder observar a la persona, que yo siempre les digo que a los pacientes se les evalúa desde que cruzan por la puerta. Desde ahí nosotros ya estamos viendo si la persona utiliza bastón, necesita ayuda para caminar o no. Y la provocación, que son como que estas maniobras clínicas para poder determinar si hay alguna lesión en un área en específico. La palpación que va a ser más enfocado a cuestiones de la piel, si hay hinchazón en la zona, si está caliente. Pruebas neurológicas, los miotomas, los dermatomas, cómo se encuentran sus reflejos, el equilibrio. Pruebas adicionales, que puede ser el estadio cardiovascular si se requiere, si es un paciente, por ejemplo, que tuvo un EBC o que tuvo un infarto al miocardio, su capacidad aeróbica, pulmonar. Va más enfocado a ese tipo de pacientes. Y las pruebas especiales para documentar la limitación funcional, que ya son pruebas estandarizadas, que existen un montón. Con mucho gusto les adjunto un link en el cual pueden encontrar infinidad de pruebas, porque existen un montón. Estas pruebas son importantes, chicos, para respaldar. Nunca va a faltar el paciente que crea que aunque ustedes ya están observando que su paciente ya mejoró, nunca va a faltar esta persona que va a sentir que no ha avanzado absolutamente nada. Entonces, estas pruebas nos sirven para, después de determinado tiempo, por ejemplo, se lo hicieron, le dieron esta prueba a la persona el día 1 que fue a terapia. Si ya pasaron, hace cuenta, 5 sesiones y le vuelven a dar esta prueba, si ya mejoró el paciente, pues debe arrojar un resultado distinto. Así que eso es algo tangible que los pacientes pueden ver que ya han mejorado. A la hora de desarrollar un plan, pues bueno, tenemos que identificar el diagnóstico y las deficiencias, que ya dijimos que el diagnóstico es para el médico y las deficiencias son para nosotros los terapeutas. Identificar los factores que influyan en el plan, como ya habíamos dicho, todos los factores de riesgo que podemos encontrar. Y también muy importante, chicos, tener en mente los objetivos del paciente. Porque nosotros podemos creer, sí, ok, le duele necesita volver a caminar, ¿no? Pero a lo mejor su paciente es más específico y te dice, no, pues, ¿sabes qué pasa? Yo necesito específicamente, toco la batería, así que necesito poder usar mi tobillo derecho para poder tocar el bombo. O sea, entonces tenemos que modificar nuestro plan para ir todavía más enfocado a su función. Muy importante, chicos, yo siempre les digo, el tratamiento no debe estar enfocado tanto en la lesión como en la función. Y esa función nosotros la vamos a determinar en conjunto de nuestro paciente. Objetivos a corto plazo, que son los más mensurables, o sea, los que podemos medir. Objetivos a largo plazo, que básicamente ya son los objetivos del paciente. Y desarrollar el plan de asistencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya realmente qué es lo que va a realizar esta persona en casa, cuánto tiempo a lo mejor va a ser que va a durar nuestro tratamiento, que realmente para eso no hay una respuesta.
es muy difícil, no se los recomiendo que a la persona le digan en 5 sesiones va a estar bien, porque se los van a echar encima, no se los recomiendo. Pero podemos dar una estimación de que probablemente en 5 sesiones, probablemente en 8 sesiones. Ejecutamos el plan, o sea, ya vamos a emplear nuestras técnicas y lo evaluamos. Y dijimos que si nada de esto, si a lo mejor varios de mis 3 objetivos no alcancé, a lo mejor uno, pues tengo que regresar otra vez y volver a empezar desde evaluando sus necesidades. Ok, vamos a pasar ahora a la terminología acerca del ejercicio. Estos términos que les estoy poniendo aquí suelen confundirse normalmente. Por eso como ya estamos empezando, ustedes están empezando a adentrar a este mundo del ejercicio, hay que poder identificar correctamente cada uno de estos términos. El primero es la actividad física. Por definición, una actividad física es cualquier movimiento producido por la contracción de los músculos que va a requerir un consumo calórico. ¿Qué quiere decir esto? Una actividad física es lo que yo hago a lo largo de mi día. Subir las escaleras, bajar las escaleras, caminar para tomar el autobús, caminar a mi escuela, caminar a la tienda. Esa es mi actividad física durante el día. El ejercicio. El ejercicio es un tipo de actividad física que consiste en una planeación, estructura y movimientos repetitivos específicos del cuerpo para mejorar o mantener una o más componentes de las aptitudes físicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejercicio es ya todo lo que yo voy a planear y va a tener una estructura. Como por ejemplo, las personas que todos los días van 2 horas al gym, o voy 3 veces por semana a mi clase de danza, o practico natación, o sea, a eso se le llama ejercicio, o sea, que ya sea un tiempo específicamente dedicado a poder mantener y mejorar estos componentes de aptitudes físicas, que ahorita vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Estos dos términos se suelen confundir, la actividad física y el ejercicio. ¿Por qué? Porque llega mucha gente a la consulta y cuando tú les preguntas si hacen ejercicio, te dicen, pues no hago ejercicio como tal, pero todo el día estoy caminando, por mi trabajo, todo el día estoy de pie. Eso no es hacer ejercicio, eso cuenta como actividad física, pero no es ejercicio, ¿vale? Y ya la aptitud física son los conjuntos de atributos que las personas poseen o alcanzan relacionado con la habilidad para llevar a cabo actividades físicas, que eran las que habíamos visto antes. ¿Cuáles eran? Estas. Hay 2 tipos, las que están relacionadas con la salud y las que están relacionadas con la destreza. Las que están relacionadas con la salud son básicamente las que todos deberíamos de tener, o sea, todas las personas, aunque deportistas y no deportistas. La capacidad aeróbica, que ya va más relacionada con nuestra salud cardiopulmonar, o sea, toda la capacidad de nuestros pulmones, de nuestro corazón. La flexibilidad, la tolerancia muscular, o sea, qué tanta resistencia tienen mis músculos para la actividad, la fuerza y la composición corporal, ¿no? O sea, cuánto tenemos de grasa, eso ya va más enfocado a cuestiones de nutrición, ¿no? Cuánto tenemos de masa grasa, de masa muscular. Y ya las relacionadas con la destreza ya están más enfocadas a cuestiones deportivas, porque aquí entran conceptos como la agilidad, el balance, la coordinación, la rapidez, la potencia y la reacción al tiempo. O sea, qué tan rápido yo puedo responder ante un estímulo. Intensidades de la actividad física. Primero que nada, chicos, tenemos que definir la intensidad como el grado de esfuerzo que exige un ejercicio y es igual a la potencia necesaria para realizar una actividad física. La intensidad y la duración de un entrenamiento son de las partes más importantes antes de poder establecer nuestro tratamiento por medio de ejercicio.
Por lo general se trabaja una intensidad moderada y de larga duración, pensando en que la mayoría de los adultos en esta población pues son sedentarios, aunque también se pueden trabajar intensidades altas dependiendo de las características de nuestro paciente. No siempre nuestros tratamientos deben ser individualizados, tomando en cuenta la característica del individuo, si tiene entrenamiento previo o no esta persona. Entonces, ¿cuáles son las principales formas de poder determinar la intensidad? Los porcentajes, esto me imagino que ya lo vieron cuando tomaron la materia de fisiología del ejercicio, así que solo vamos a recordar rápidamente los porcentajes de reserva del consumo de oxígeno, la frecuencia cardíaca de reserva, el consumo de oxígeno y los equivalentes metabólicos o llamados también METs, y que se miden por medio de la escala que puede utilizar la escala de Borg. Vamos a analizar entonces la frecuencia cardíaca y los equivalentes metabólicos. Eso estoy segura que ya lo vieron. Vale, aquí ya nada más quise ponerles una pequeña variación, porque estoy segura que la primera ya la vieron, que para estimar la frecuencia cardíaca máxima de las personas se hace una resta, o sea, se utiliza el número 220 menos la edad de la persona, y eso nos da igual al número de latidos por minuto que puede tener una persona como frecuencia cardíaca máxima. Pero para personas mayores se ha hecho una pequeña adaptación. ¿En qué va a basar esto? Que en vez de 220 va a ser 208 menos, vamos a multiplicar la edad de la persona por 0.7. El resultado que nos dé esta multiplicación es lo que le vamos a restar al 208. En este caso, por ejemplo, si estoy considerando que mi paciente es una persona de 70 años, quiere decir que me está dando que su frecuencia cardíaca máxima sería de 159 latidos por minuto. ¿Ok? El gasto calórico o los equivalentes metabólicos, también llamados METs. Estos que estamos viendo, chicos, es para poder definir. Por ejemplo, va más enfocado cuando el entrenamiento es de tipo aeróbico, que no es el fin de esta materia, nada más se los estoy mencionando para que tengan en cuenta, porque si van a ver, a lo mejor nuestros pacientes no están viniendo por un infarto al miocardio, pero si tienen tienen una lesión, una cirugía, una prótesis de rodilla, pero han tenido antecedentes cardíacos, es decir, que tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Entonces, los METs, ¿qué son? Es la cantidad de oxígeno necesaria para el mantenimiento durante un minuto de las funciones metabólicas del organismo con el individuo en reposo y sentado. Es la aplicación más lógica para sujetos sanos, pero no es tan aplicable para personas con enfermedades cardiorrespiratorias. A lo mejor el MET se puede utilizar muy bien para una persona sana que quiere practicar ejercicio de tipo aeróbico. Según la Asociación Americana de Medicina Deportiva, para poder conseguir mejoras en la condición física, deberíamos de trabajar del 40 al 85% de los METs máximos. Estos METs se pueden dividir en tres: en baja intensidad, intensidad moderada o intensidad elevada. La baja intensidad es de 3.5 a menos de 3.5 METs, que ahí es donde se suelen recomendar los programas de ejercicio físico en personas con capacidad funcional muy baja. Y aquí les pongo una tablita donde se pueden ver ejemplos como caminar dentro de la casa, en la oficina, o sea, lo que estamos haciendo ahorita que estamos encerrados, ¿no? Lavar los trastes, preparar comida, y ejercicios muy leves como el cricket, ponen aquí, pescar. Y la intensidad moderada ya va del consumo de 3 a 5 METs, que podemos observar acá, y ya encontramos actividades un poquito más demandantes, como caminar ya fuera de casa, limpiar el auto, limpiar incluso hasta la casa, barrer, trapear,
hacer carpintería y ejercicios como el básquetbol, bailar, golf, jugar incluso ping pong. Y ya las intensidades elevadas que ya necesitan un requerimiento de más de 6 METs, que ya son ejercicios más demandantes como correr o trotar, actividades de la casa como por ejemplo los que tienen granjas o cargar cajas muy pesadas, cargar sacos costales muy pesados, y ejercicios como la bicicleta, esquiar, el fútbol, la natación. Vamos a tratar de ubicar de 4 a 6. Del 4 a 6 es nuestra área segura para los pacientes donde la mayoría debería de desarrollar el ejercicio. Pasando de esto, ya si estamos hablando de personas mayores, pues debemos de tratar de no pasarnos de este 6. Si son personas más jóvenes o con antecedentes o incluso personas mayores pero que estén acostumbradas a hacer ejercicio y lo hagan de manera regular, entonces pueden pasar de este nivel. Ok chicos, continuamos entonces ahora con este apartado que es la reparación de los tejidos blandos y el ejercicio. O sea, cómo el ejercicio va a influir en la reparación de estos tejidos blandos. Primero que nada, ¿qué entendemos por estos tejidos? Los tejidos conjuntivos, pues esto ya lo hemos visto en anatomía, son los ligamentos, los tendones, los huesos, cartílagos y el músculo. En su curación hay muchos factores que pueden influir: la edad de la persona, si es una persona joven, una persona mayor, si es un niño, el estilo de vida, si mi paciente está acostumbrado a hacer ejercicio o es sedentario, qué factores sistémicos, como si tiene alguna patología previa como diabetes, si la persona fuma, toma, tiene hipertensión, incluso factores locales, el grado de la lesión, el tipo de tensión mecánica que haya, si hay edema en la zona. Todos estos son factores que pueden influir en esta reparación. ¿Cuál es la estructura microscópica del tejido conjuntivo? Básicamente todos tienen que tener estos tres componentes. Tienen que tener fibras, tiene que tener la sustancia fundamental y tiene que tener las sustancias celulares. Entonces, las fibras más que nada van a estar formadas de colágeno y elastina. Mi sustancia fundamental pues son proteoglucanos, que son, por ejemplo en este caso, los proteoglucanos son los responsables de la capacidad del cartílago articular para retener agua, y la pérdida de proteoglucanos provoca una reducción en el contenido de agua y una pérdida en las propiedades mecánicas del tejido. Realmente esto lo que hace es almacenar, como que poder hidratar, en este caso, aquí les estoy poniendo de ejemplo el cartílago articular. Por ejemplo, en las rodillas de las personas hay cartílago articular. ¿Qué pasa con los viejitos, con las personas mayores, que les empiezan a doler las rodillas y que les dicen, es que tienes desgaste en la rodilla? El desgaste en la rodilla no es más que un desgaste en este cartílago articular. Quiere decir que ya no tiene esa capacidad para retener agua, o sea que no está bien lubricado este cartílago. Y las sustancias celulares, que aquí podemos encontrar células como fibroblastos, fibrocitos, células específicas de cada tejido, ¿no? En el hueso podemos encontrar los osteoblastos, osteoclastos. Entonces, vamos a retomar estos principales tejidos conjuntivos que vamos a encontrar, que son los ligamentos, los tendones, el cartílago y el hueso. Pues los ligamentos están compuestos primero que nada por 2/3 de agua, elastina y proteoglucanos en partes mínimas. Los tendones son sumamente importantes. Tenemos en un 30% de colágeno tipo 1, y aquí les pongo una tablita de los tipos de colágeno que existen. El 1 lo podemos encontrar en los huesos, ligamentos, tendón, fibrocartílago, cápsula. Entonces, en un tendón saludable podemos encontrar el colágeno de tipo 1, un 2% de elastina. Es por esa razón que los tendones realmente no son elásticos.
y no responden a y por eso el tratamiento hacia tendones no deben incluir estiramientos, porque realmente el tendón es muy poco elástico, y un 68% de agua. Como dato, nada más para que sepan, se sospecha que en los tendones que ya están dañados se suele encontrar un colágeno de tipo 3, que es este que podemos encontrar aquí, que es este de vasos sanguíneos, tejidos, revestimiento sinovial y piel. Este es el que se puede encontrar también en los tendones cuando hay alguna lesión, pero no necesariamente porque tenga este tipo de colágeno quiere decir que no va a ser funcional mi tendón, porque se puede entrenar. Ahí lo veremos más adelante. El cartílago va a ser un 80% de agua, un colágeno tipo 2, como podemos observar aquí, que se encuentra en los cartílagos y en el fibrocartílago, y tiene proteoglicanos, que son hidrófilas, que era lo que ya habíamos dicho, que son necesarios para que esté correctamente lubricado. En el hueso vamos a encontrar colágeno de tipo 1 y proteoglicanos a un 39%. También en el hueso se van a encontrar minerales, ya que estos son los que le van a proveer la dureza y la rigidez al hueso, como es la hidroxipatita decálcica. Ok, la resistencia de cada tejido se relaciona con su capacidad para oponerse a una carga o a una tensión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es primero que nada la tensión? Es la fuerza por unidad de área. La tensión mecánica es la reacción interna o resistencia a una carga externa. Hay tres clases de tensión. Tenemos la tracción, la compresión y el cizallamiento. La tracción, como vamos a ver en esta primera, es la fuerza que se aplica perpendicular al área transversal del tejido en una dirección que se aleja del tejido. O sea, es como si estuviéramos realizando un estiramiento. La compresión es esta fuerza que se aplica perpendicular al área transversal del tejido en una dirección hacia el tejido. La tensión se produce, por ejemplo, en las articulaciones, donde se carga este peso. Podríamos decir que a lo mejor en la columna vertebral nuestros discos intervertebrales se encuentran constantemente bajo una compresión, ¿no? Y el cizallamiento. Este cizallamiento es la fuerza paralela al área transversal del tejido, o sea, como podemos observar en esta imagen, donde se rozan como que estas dos superficies. Un ejemplo podría ser al realizar una sentadilla. Nuestros cóndilos femorales tienen que pasar por encima de la tibia. Es este movimiento realmente el que observamos cuando las personas hacen una sentadilla. Y la deformación, ¿qué es? Es la cantidad de modificación de la forma que se produce cuando se aplica una carga. Continuemos hablando acerca de la respuesta a la carga. Cuando estos tejidos conjuntivos soportan cargas, la cantidad de tensión puede registrarse gráficamente respecto a su elongación. ¿Qué quiere decir esto? Es esta gráfica que nosotros podemos encontrar aquí. Realmente esto es una curva de deformación que va a describir la resistencia mecánica de las estructuras. Esta gráfica es un ejemplo de un tendón. Vamos a definir primero qué significa cada uno de estas partes que podemos observar en la gráfica. Este punto A se le llama el límite elástico. Este límite elástico es el punto más allá del cual el tejido no vuelve a su forma y tamaño original. O sea, hasta aquí, si yo estiro hasta aquí mi tendón, no va a tener ningún problema de poder regresar a su longitud original. No va a pasar absolutamente nada. Entonces, esta parte B, que va hasta el punto A, toda esta parte se le llama amplitud elástica. Esta amplitud elástica, ¿qué representa? Inicialmente la deformación es directamente proporcional a la capacidad del material para resistir la fuerza. El tejido vuelve a su tamaño y forma original de cuando se libera la carga. Es muy parecido a lo que habíamos platicado con el límite elástico, o sea, es una zona, se podría decir, segura.
Después de eso tenemos el punto de la Y, que representa este punto de deformación. Entonces, una vez que llega a este límite elástico, entonces llegamos a este punto de deformación. Este punto de deformación, ¿qué es lo que quiere decir? Que se va a producir una insuficiencia secuencial de las fibras de colágeno y del tejido en el margen plástico, lo cual va a producir una liberación de calor que se llama histéresis, y se va a dar una nueva longitud cuando se libera esta tensión. O sea, realmente esto es una liberación de calor y esta nueva longitud. Entonces, este punto B podemos apreciar que es nuestra amplitud plástica, y todo esto que sucede después de la A va a ser llamada una amplitud plástica. O sea, la primera es amplitud elástica y la segunda amplitud plástica. ¿Cuál va a ser entonces la diferencia entre una y la otra? Este margen plástico va a representar el margen superado, el cual el límite elástico se extiende hasta el punto de rotura. La deformación del tejido dentro de este margen es permanente. O sea, lo que se estiró en todo esto, ya por eso se le llama un margen plástico, porque ya va a ser una deformación permanente. En cambio, si solo se estiró hasta A, puede regresar como si nada a su forma original. Una vez que entonces llega a mi U, es mi fuerza límite, que ya es la carga máxima que el tejido puede soportar. Es el mayor grado de deformación. Y ya la R representa la fuerza de la rotura, que ya es cuando cede este tejido y se rompe. Entonces, en la de abajo podemos observar las fibras de colágeno que responden a la carga de modo lineal, de una elongación hasta un 4%. Eliminamos la carga y regresa a su parte. O sea, realmente aquí no hay esta amplitud plástica como en el otro, solo tenemos una amplitud elástica. Muy bien, la naturaleza viscoelástica del tejido conjuntivo provoca una recuperación imperfecta durante la deformación, que era lo que les expliqué de la histéresis. Esta diferencia entre la curva de carga y la curva de descarga representa la energía perdida. Esta energía se pierde sobre todo en forma de calor. El tejido estirado se calienta en el proceso, y es por eso que se adquiere esta deformación, es una nueva amplitud. Una de las características más importantes de los tejidos conjuntivos es su capacidad para absorber energía sin romperse. O sea, realmente un tendón es sumamente fuerte. O sea, se requiere de una gran cantidad de fuerza como para que realmente se pueda romper. La carga cíclica puede producir daños estructurales microscópicos que se acumulan con cada ciclo de agua. Realmente a esto se le llama esta fluencia. ¿Qué es la fluencia? Es la fuerza constante en el tejido que comienza a elongarse hasta alcanzar un equilibrio o hasta que el tejido se rompe, dependiendo de la magnitud de la fuerza. O sea, realmente esta fluencia, ¿qué es? Que cuando se aplica una carga durante periodo extenso del tiempo, el tejido se tiene que elongar, lo cual va a provocar una deformación permanente o una rotura. Esto está relacionado con la viscosidad del tejido y por tanto depende del tiempo. La deformación depende de la cantidad de fuerza y el ritmo al cual se aplica la fuerza. Esta fluencia se produce con cargas de baja magnitud, usualmente dentro del margen elástico durante un periodo largo de tiempo. ¿Y qué es la relajación? Que a medida que el tejido se mantiene en esa longitud, o sea, mientras se vaya entrenando, se reduce la fuerza necesaria para mantener esa longitud. O sea que mientras más entrenemos a nuestro tendón, vamos a requerir menos fuerza para poder alcanzar ese nivel de longitud. Continuemos ya casi terminamos con estas fases de curación de los tejidos blandos. Estoy segura que ya las han visto en el pasado, así que va a ser un recordatorio rapidito.
Y básicamente, ¿cuáles son las intervenciones que más utilizan? En la fase 1, pues básicamente es la fase inflamatoria que se va a dar de 3 a los 5 días, o sea, es inmediatamente después de la lesión. ¿Qué va a suceder? Va a tener que haber liberación de sustancias químicas como bradicinina, neutrófilos, que van a realizar la fagocitosis. Como recordarán, la fagocitosis pues no es más que esta secreción de células que están encargadas de limpiar, de limpiar todo donde haya sido la lesión. Se van a reclutar fibroblastos y aumenta la resistencia de la herida. Por lo general nosotros lo que podemos encontrar va a ser dolor, rubor, hinchazón, limitación al movimiento. Un ejemplo perfecto sería un esguince cuando les acaba de pasar. Así es como se ve el tobillo, ¿no? ¿Cuáles son los protocolos de abordaje para estas lesiones en la fase 1? Originalmente se conocía la famosa RICE, pero en la actualidad ha evolucionado, evolucionó a PRICE y ahora ha evolucionado una vez más a POLICE. ¿Cuál es la que se acepta hoy en día? Esta tercera, POLICE. ¿Qué significan estas siglas? La P significa protección. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona utilice algún tipo de venda para proteger, para que no esté, por ejemplo, si tuvo un esguince de tobillo, pues tratar de evitar el movimiento a lo mejor en estas primeras horas, ¿no? Esta protección. ¿Qué significa la O y la L? Significan optimal load, o también llamada carga óptima. Ahorita vamos a tomar ese tema más adelante. La carga óptima es como lo que platicamos hace rato, la carga que les tenemos que poner a los ligamentos, porque ya vimos que responden los tejidos blandos responden a la carga. Es decir, que a pesar de que nos encontremos en una fase 1, tenemos que someterlos poco a poco, por supuesto, a estas diferentes cargas. La I representa ice, que es el hielo, y la C la compresión, o sea, para evitar un edema muy grande, pues se venda, por ejemplo, en este caso el tobillo, para que no vaya aumentando el edema. Y por último la E, que es la elevación, o sea, poner en alto. Si tuve un esguince de tobillo, lo pongo en alto, por encima del nivel del corazón. Ese es mi protocolo actual y este es el que se maneja. POLICE, ya no el RICE, olvídenlo. Fase 2 es la reparación y la regeneración. Son de 48 horas a 8 semanas. La presencia en el tejido de macrófagos que dirigen la cascada de procesos que se producen en esta fase proliferativa. ¿Qué quería decir? Que es cuando más abundan estas células. Los fibroblastos sintetizan colágeno nuevo, que es lo que les decía, que realmente el colágeno que se va a producir ahora ya no es de tipo 1, sino es de tipo 3, de manera desorganizada. No se asusten por esto, hay muchos pacientes y incluso fisioterapeutas que tienen mucho colágeno de tipo 3. No necesariamente porque tenga ese tipo de colágeno quiere decir que va a estar disfuncional, se puede entrenar. Se reduce la sensibilidad dolorosa al tacto, o sea que ya no hay tanto dolor, y el tratamiento en esto ya consiste en ejercicios de arcos de movimiento, movilización articular, movilización de la cicatriz para producir una cicatriz móvil. Incluso aquí ya podemos trabajar algún tipo de fuerza. Más adelante veremos los tipos, en otras clases veremos los tipos de fuerza que existen y cómo podemos abordar en cada una de estas fases. Por último tenemos la fase de curación, que es la remodelación y la regeneración. Aquí ya hay una reducción en la actividad de la síntesis y de las células, habiendo un aumento en la organización de la matriz extracelular. El colágeno sigue aumentando y comienza a organizarse en fibrillas distribuidas al azar con enlaces covalentes más fuertes. O sea, desde la fase pasada, como les puse, ahí hay que trabajar la cicatrización porque se está formando nuevo tejido, pero ese tejido no está alineado correctamente. ¿Cómo le vamos a proporcionar esta correcta alineación? Por medio de ejercicio. Por medio, por ejemplo, cuando hay un desgarro muscular, se está curando solito, pero nosotros, para que podamos darle esa dirección a las fibras nuevas, se les tiene que enseñar a los pacientes a estirar correctamente.
El colágeno nuevo debe orientarse y alinearse a lo largo de las líneas de tensión que mejor soporten las cargas funcionales, los estiramientos. Aquí les puse esta tabla que me gusta mucho, incluso se las enseño a los pacientes, que son los tiempos de curación. Observen cómo dependiendo del tejido es el tiempo que puede tomar realmente que se repare algo, ¿no? Esto se refiere al dolor, por ejemplo, después de hacer ejercicio, cuando no estás acostumbrado a hacer ejercicio, ahorita que termine la cuarentena y regresan al gym, todos van a tener este tipo de dolor muscular que se quita normalmente a los 2 o 3 días. Un desgarre muscular de grado 1 puede durar hasta 2 semanas, de grado 2 puede durar hasta 3 meses y un grado 3 puede durar hasta 6 meses en repararse. Un esguince puede durar de primer grado en 3 días se cura. Uno de grado 2 puede tomar desde 3 semanas hasta 6 meses en curarse. Un grado 3 puede tomar, un esguince grado 3, chicos, puede tomar desde 5 semanas en curarse hasta 1 año de recuperación. Ahora, un tendón. Esto, yo creo que vamos a quitar esta definición aquí de tendinitis y tendinosis y laceraciones porque ya no se utilizan. Ahora se usa el término tendinopatía, pero realmente una tendinopatía puede durar hasta 6 meses en recuperarse. Un hueso desde 5 semanas hasta 3 meses, hasta 3 meses, un desgarro o alguna fractura en el cartílago articular de 2 meses hasta 2 años y un injerto ligamentoso, por ejemplo los que los operan de ligamento cruzado anterior y les ponen un injerto, puede tomar desde 2 meses hasta 2 años. ¿Por qué les menciono esto, chicos? Por la importancia de explicarle esto a sus pacientes para que no se desesperen y que sepan cuánto puede tomar este proceso de reparación. Por eso nosotros no le podemos decir a los pacientes, sí, en 5 sesiones ya está, o en tal sesiones, porque esto va a variar de muchísimos factores, como ya mencionamos hace rato. Después de la lesión o la inmovilización, el tendón tal vez no se deslice armoniosamente por la vaina tendinosa. ¿Qué otros factores nos pueden afectar? Por ejemplo, un nervio se puede adherir a los tejidos circundantes. A lo mejor la lesión no fue de nervio como tal, pero como los nervios se encuentran en todo nuestro cuerpo, sí puede ser que se queden adheridos en alguna fascia, en alguna cápsula articular, y ya no se deslice correctamente. Así que también tenemos que estudiar este deslizamiento de los nervios. Estas relaciones normales deben restablecerse o se producirán movimientos dolorosos o restringidos. Ahora, la carga óptima, lo que mencionábamos con el término de Police, que es el que se usa actualmente. Durante cada una de las fases de curación hay que elegir procedimientos de tratamiento que ayuden al proceso de curación sin interrumpir la cadena normal de acontecimientos. Esto va a requerir una carga óptima, o sea, en todos, tanto en mis 3 fases de curación, siempre voy a necesitar una carga, pero una carga óptima. Ahora, ¿cómo voy a saber que la elección del nivel de carga, que no sobrecargue ni infracargue el tejido de curación? Porque si yo le pongo una carga que es demasiado para mi tejido, lo va a empeorar. Y si yo le pongo una carga demasiado baja, no le va a hacer absolutamente nada. Tenemos que conocer el mecanismo de la carga acerca del tejido dañado. No es lo mismo tratar un tendón, un ligamento y un músculo. Son cosas totalmente diferentes. Planos de movimiento, las actividades diarias que realiza la persona, su edad y su salud general. Aquí les puse una pequeña tablita de cuáles son los signos de que estoy sobrecargando a mi paciente. Por ejemplo, que haya una agudización del dolor, que no desaparece en las 12 horas siguientes, un dolor que aumenta durante la sesión o que aparece pronto durante la sesión de ejercicio, un aumento de la tumefacción, el dolor o el enrojecimiento en el área de la lesión y una reducción de la capacidad para usar esa parte. Sí puede haber dolor cuando hacemos ejercicio, chicos, pero hay que utilizar nuestra escala análoga del dolor. Tratar de que ese dolor no sobrepase el 4 o el 5. Si se pasa de ese nivel, quiere decir que estamos sobrecargando. Y con eso, chicos, damos por finalizado este primer tema.
Gracias por su atención.